Las redes sociales han conectado personas de todo el mundo. Nos permiten hacer amigos y encontrar gente con intereses comunes. Pero también nos encierran en burbujas donde muchas veces todos piensan como nosotros. Burbujas vecinas de otras burbujas, llenas de otros a los que odiamos. Esta ingeniería sobre la que fueron diseñadas las redes, sumado al anonimato, ha dado visibilidad y viralidad a discursos llenos de odio y ha hecho, muchas veces, famosos a quienes lo sostienen. ¿Qué quieren? ¿Que te pongas mal? ¿Que dudes de vos? ¿Que te sientas menos que el resto? ¿Que no sientas orgullo de lo que sos? ¿O de quién querés ser? ¿Que dejes de besarte? ¿De enamorarte? ¿Que te calles? ¿Que no te muestres? Quieren que no hagas lo que... Si tuviéramos que definir el odio, ¿qué es el odio? Yo creo que es como una especie de expresión de algo bastante básico, ¿no? Que es el miedo al otro y el miedo a lo distinto, ¿no? O sea, a ver, las expresiones de odio, ¿no? Porque hay distintas manifestaciones del odio, ¿no? Y vayamos por las expresiones, que quizás son las más fáciles, por lo menos, o las menos violentas, por lo menos, de tener en consideración, ¿no? Yo creo que, en definitiva, lo que logran hacer es como canalizar esa cosa que a veces es tan humana. Pero es algo intrínseco a nosotros. Es algo muy humanos. intrínseco, es muy, incluso, yo diría, es difícilmente evitable que nosotros digamos, yo no odio, ¿no? No. Todos odiamos algo en alguna medida, o sea, no. Que después tengamos un mayor o un menor grado de control sobre nuestras expresiones y sobre las manifestaciones y lo que hacemos con ese odio, está bárbaro. Eso es otra cosa y ahí tendremos que entrar a ver dónde entran los límites legales, morales, personales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero todos en algún momento hay algo que nos cae mal, hay algo que no nos gusta, hay algo que sobre todo, y para mí ahí es interesante ubicar al odio en ese lugar, nos atemoriza de alguna manera, ¿no? Sentimos que de alguna forma nos amenaza, ¿no? Entonces, obviamente, quizás es un terreno bastante inocuo, pero interesante como para explorarlo, es la rivalidad futbolística, ¿no? O sea, yo odio al cuadro rival porque obviamente me amenaza a mí, ¿no? Me amenaza a mis posibilidades de salir campeón. Quieren que no hagas lo que haces. Que te tapes esa cara, que te saques esos pelos, que nadie se acuerde de vos. Que no llames la atención, que no seas diferente, que te apagues, que te escondas. Interesante ahí también esto de que el odio también forma una parte de nosotros en el sentido de que nos termina ciertamente configurando. O sea, yo cuando me pienso y pienso en las cosas que no me gustan, Me defino también. claro, esas cosas dicen mucho de mí, ¿no? Por volver al ejemplo de la rivalidad futbolística, ¿no? Si yo soy hincha de X, ¿no? Es tan importante ser hincha de X como no ser hincha de Z, ¿no? O sea, en esa rivalidad, en esa cosa del no ser yo me construyo bastante a mí mismo. Y cuando vamos, sí, a expresiones de odio mucho más difíciles, complejas, ¿no? El antisemitismo, el racismo, el odio de clase, ¿no? O sea, ahí ya lo que encontramos son, digamos, instancias en donde esos procesos son mucho más fuertes, ¿no? Porque el racista, ¿no? Tiene muy jugado en su racismo una propia definición de sí mismo. Y esto se podría decir con cualquier expresión de odio, o sea, con el racismo, el antisemitismo, cualquiera de ellas, ¿no? O sea, hay algo muy importante ahí, sobre todo en lo que habla de mí, en no ser tal cosa y en renegar de tal cosa. Porque en las redes, cuanto más contradiscurso recibe el discurso de incitación al odio, Más visualizaciones tiene. exactamente, más crece, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Acá es donde, en el mundo fuera de redes, ¿cuál es la mejor manera de enfrentar el discurso de incitación al odio? Enfrentarlo directamente, oponérsele, hablarle, ¿no? Mirarlo a la cara y decirle, no, acá no, nosotros no somos así, nuestra sociedad está armada de otra manera,
no vamos a permitir este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Si vos haces eso en las redes, es la mejor receta para que esto crezca. ¿Sabes qué? Tu odio, tu envidia, tu inseguridad no me van a parar. Lo siento, hater. Lo que no te gusta de mí, a mí sí. Vos pasaste de que mucha gente no te conociera, o la mayoría, a tener un momento de mucha exposición. ¿Vos dirías que las redes sociales son para vos un lugar de odio? ¿Hay toxicidad en esos entornos? ¿Dirías eso? Yo creo que obviamente las redes tipo Twitter están diseñadas de alguna manera para polarizar los contenidos, ¿no? De alguna manera también representa un poco la sociedad en que estamos viviendo, que todo está polarizado. Por otra parte, son herramientas que si uno las utiliza bien tienen un alcance increíble. O sea, pensar que nosotros podíamos de alguna manera democratizar la ciencia, ¿no? Todo lo que hacíamos lo podíamos contar en pocas palabras y el alcance que tenía eso era ilimitado. Y eso creo que la herramienta, como todo, es buena, pero también es cómo la usen. Creo que también obviamente se da lugar a situaciones de odio, discriminación, que son difíciles a veces de regular en esas redes. Y yo en realidad quiero resaltar sobre todo que me quedo con lo positivo, que siempre las situaciones positivas fueron mucho más que las situaciones negativas, y eso en general. Uno obviamente quizás las negativas te repercuten en lo personal mucho más, pero sí, obviamente tuve determinadas situaciones donde se me agredía personalmente, o tratándome de loca, o de que vaya al manicomio, de que por qué no tratás de pensar un poquito, y bueno, siempre intentando denostar, pero en definitiva nosotros la comunicación que hacíamos la hacíamos desde un lado científico, basándonos en evidencia científica, y entrar a veces en esa rosca de denostar al otro o insultarlo, en definitiva creo que es gente que a veces no tiene la evidencia para confrontar ideas desde otro lado. ¿Vos dirías que las redes sociales son un lugar de odio? ¿Que promueven el odio? No. Yo creo que hay usuarios de las redes sociales que promueven el odio. Las redes sociales son las redes sociales. Que creo que han pasado cosas raras con las redes sociales. Creo que el nombre te invita a ser sociable, a conversar o a interactuar, como que estás... Si vos no sabés qué son las redes sociales, dices, mira, hay algo que se llama redes sociales. Es lindo, yo qué sé, está bueno. Suena bien. Suena re bien. Yo creo que el odio lo generamos, no lo generan las redes, lo generamos los usuarios. Yo hice terapia muchos años y en relación al trabajo que tengo, que es un trabajo público, yo siempre entendí que en realidad lo que la gente que no me conoce le gusta de mí o odia de mí es una proyección, no soy yo. Es parte de mi trabajo y es una interpretación que hace, entonces no lo tomo ni ahí personal. Todo esto, mucha terapia, mucho sillón. Sí, suena muy bien, pero sí. hay que poder hacerlo. No, porque en realidad creo que desde siempre yo ubiqué el trabajo en un lugar que no es central en mi vida. Entonces nada de lo laboral me afecta mucho. Las redes sociales es como una mezcla, porque en las redes sociales quizás es el lugar donde yo soy más honesto, por decirlo de alguna manera. Porque no tengo ningún filtro, más allá del buen gusto. Pero tengo la tranquilidad de que mi intención no es generar odio. Ahora, yo no puedo evitar que vos te enojes o que vos me quieras insultar. Está bien, yo qué sé, no lo puedo evitar. Pero yo no buscaba eso. No era mi intención que vos te enojaras con algo. Y yo no soy de ser explícitamente buscar el enojo. Hay mucha gente que sí lo hace. Hay como una cosa, sobre todo entre quienes se mueven en redes, no sé, desde la política o de la ciencia, áreas así, de no contestes. Vos contestás. Sí, porque muchas veces yo hice la pregunta por la cual vos te enojaste. Entonces, si yo creo que amerita, me hice como reglas para estar cómodo yo. Si un usuario, ante una pregunta coherente y ubicada, la respuesta es un insulto sin sentido. A mí, si el insulto es divertido y creativo, a mí me gusta, es divertido. Pero si es tipo como algo que obsceno y demasiado, a mí lo que hace esa persona es distraerme. O sea, me distrae de la pregunta que yo hice y que estamos todos contestando. O sea, viniste a distraer.
y te re enojaste, loco, por algo que yo puse. ¿Sabes qué? Te voy a bloquear. A mí no me afecta en nada, pero yo no quiero que vos... O sea, mirá lo que te generé. No está bueno que estés así. Te voy a evitar eso, no me lees más. Ya está, te olvidas de mí. Quizá esa bronca, ese odio, muchas veces o muchas personas lo pueden tener adentro, pero uno lo regula, porque tiene como unos controles propios, cada uno con su educación ha podido controlar más o menos y autorregularse de alguna manera. Parecería que esas autorregulaciones en Twitter está permitido que se suelten y que la gente diga lo que muchas veces piensa, pero no logra decir, que no se lo va a decir nunca cara a cara a otra persona, que no se lo va a decir si se la cruza en la calle, pero que solo con un celular o una computadora es capaz de escribirlo y de hacer como una catarsis. Entonces creo que, bueno, la medida en que se ha expandido el uso, se ha generalizado, es hoy las redes en general son un espacio social más, pero son un espacio social que me parece que tenemos que aprender a darle unas normas de comportamiento y de respeto que evidentemente no tienen, porque ya no es ni siquiera como era antes, que uno lo decía en la plaza pública, uno lo está diciendo para muchos miles de personas, pero además queda escrito, queda publicado para la historia, pasa a formar parte de una especie de expediente de la reputación Desde uno del busca otro. el nombre de esa persona, eso aparece. Exacto. Y parecería que todavía no tenemos la cultura de denunciar, de interpelar lo que el otro nos está diciendo. Bueno, porque da trabajo, porque no estamos acostumbrados. Yo no puedo decir cualquier cosa de cualquiera y que no tenga ninguna consecuencia cuando es mentira o es una calumnia. Debería tenerlo, ¿no? Obviamente que ahí entramos en ese gran choque de trenes que es la libertad de expresión por un lado y la defensa de los derechos de las personas en las democracias modernas, que son una cuestión como muy sensible y en el que todo el mundo quiere, está muy aferrado a defender y parece muy bien. Los periodistas sabemos que eso es un bien muy, muy caro y las feministas lo hemos sufrido, pero hemos entendido que también es un bien muy caro. Es un fenómeno que se ha dado, ha empezado a crecer, las denuncias en torno a amenazas, ataques, odio en general en redes. ¿Es una cosa que no existía y empezó a aparecer? Sí, y te diría que en el último tiempo, en particular, a raíz de la pandemia, en particular, yo noté un incremento de consultas. Digo, a mí me llaman mucho los periodistas para preguntarme por casos que se han hecho públicos, notorios. Me parece que se ve por lo menos un incremento. Yo creo que sí que en la cantidad de casos, pero no te lo podría afirmar a ciencia cierta, pero sobre todo en la intensidad de los casos. Eso se ha notado mucho. Y los fiscales, hablando con los fiscales, me han comentado que tienen denuncias frecuentes por este tipo de casos. No obstante, hay determinadas conductas que están tipificadas como delito, como un delito de odio, y eso debe ser punible desde el punto de vista de los fiscales, porque también creo que hay que ser consciente del daño que eso genera en las víctimas de estos delitos, ¿no? Porque a veces, hay como una idea de que si se da en redes, entonces no duele, no molesta, no afecta. Bueno, esa idea está instalada y por algunas experiencias que yo he visto en víctimas de este tipo de delitos, te diría que es al revés, que se ve multiplicado ese daño o ese dolor.
¿Ha habido un aumento de lógicas de intercambio que están guiadas como por el odio en redes o a partir del surgimiento de las redes? Yo creo que en principio uno lo que observa es que el odio en este momento responde más bien a un proceso de polarización que no es solamente una polarización política, sino que es además una polarización afectiva. Cuando hablamos de polarización afectiva, nos referimos a cómo determinado tipo de identificaciones que tenemos con grupos internos y no identificaciones o rechazos con grupos externos, del tipo que fuere, puede ser desde la dimensión racial, puede ser desde la dimensión social, puede ser desde la dimensión político-partidaria, pero todas esas dimensiones hace que nos integremos y sintamos emociones más positivas hacia el grupo interno y negativas hacia el grupo externo. Entre las emociones negativas que sentimos hacia el grupo externo, la principal y la que más nos activa es el odio. Y es la que más nos activa en términos de involucrarnos tanto en el intercambio de mensajes cuanto en los posicionamientos político-partidarios que tenemos alrededor de cualquier tipo de eventos. Entonces, el problema es que principalmente lo que está viendo es una polarización que se ha vuelto cada vez más irreconciliable, y sí es cierto que las redes sociales se han vuelto vectores insoslayables de esto, pero no son las redes sociales las que lo inician, sino en todo caso las que coadyuvan a que esto se consolide. Culturismo. ¿Qué opináis sobre las chicas muy musculadas? No me gustan. Mujombre. Y además de verdad, ¿eh? Qué susto, tú. Mujombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo. ¿Quién ha dicho es demasiado feo? Esto es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y este he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de opinar y comentar. Atacar, juzgar, insultar, agredir. Todo sin que ni siquiera sea necesario que los demás sepan de quién se trata. Muchos de quienes agreden en redes sociales jamás harían lo mismo si estuvieran cara a cara. Destacar puede convertirte en un blanco. Combatir el odio en redes no se parece a hacerlo en otros planos. Mucho de lo que antes funcionaba, acá puede ser el peor camino. ¿Alguna vez te pasó sorprenderte de algo que produce como enormes cantidades, temas que producen enormes cantidades de odios e insultos? Sí, Y claro. esto era una pavada. Cualquier cosa que tenga que ver con los veganos generan odio, el lenguaje inclusivo genera un odio tremendo. Yo no lo uso, lo respeto pila, pero a veces, ¿sabes por qué no lo uso? Porque capaz que yo tengo algo recopado para decir. Yo uso el lenguaje inclusivo y va a distraer de lo que yo quise decir. Porque los primeros 10 comentarios, dijiste todes. Vos, loco, leí lo que puse. O sea, está bien, puse todes. Pero vos leíste lo que puse. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te enojás? No es tan grave, o sea... creo que hay un par de temas que... Y bueno, y una cosa que dejé de hacer es hacer humor
con fútbol. Es el lugar más irracional. La política ni se acerca a lo que genera el fútbol. En personas coherentes y pensantes, en 2 minutos podés ver a un mono diciendo cualquier cosa. O sea, nunca me había pasado eso. Yo lo hacía mucho en Facebook y en un momento dije, no, yo no... El humor y el fútbol no van de la mano. Hay una cosa atrás del fútbol que es como muy oscura, y no permite la broma. Determinadas situaciones de fútbol no permiten la broma. Pero desde los liderazgos, que pueden ser políticos o sociales o de otra índole, también da la sensación de que incluso uno puede construir mayor grado de notoriedad sobre, o sea, como montado sobre ese odio, ¿no? Construyendo, que se separa de la manada y gana notoriedad a partir de eso. Sí es cierto que los liderazgos se van conformando identitariamente a partir de la construcción de un adversario, que es un adversario cada vez más potente, sin haber extremas distinciones entre el tipo de decisiones políticas que toman líderes que están en partidos contrarios. Sin embargo, nosotros tendemos cada vez más a amar a los del in-group y a odiar a los del grupo externo. Y eso tiene más que ver con los termómetros y las sensaciones y los sentimientos que tenemos que con la mera racionalidad alrededor de los eventos. Entonces, por supuesto, los líderes aprovechan y profundizan estas distinciones que son sobre todo afectivas mucho más que ideológico-políticas. Y así es como puedes combatir el cambio climático. No. A ver, estoy opinando. Estás si no es. Estoy opinando. Estás si no es. Tienes que hacer. Primero. ¡Basta! ¿Existe algo más irritante que los haters? Aunque este fenómeno es relativamente nuevo, algunos estudios coinciden en que los haters son personas que buscan llamar la atención de otros cibernautas. Tienen ideas supremacistas y generalmente sus comentarios van cargados de clasismo, sexismo, homofobia, misoginia y xenofobia, entre otras fobias. John Suller, psicólogo de la Universidad de Rider y experto en el tema, menciona que el comportamiento agresivo de estas personas se debe al efecto de desinhibición en línea. Hay una trinidad de comportamiento político que reúne para el análisis político la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión del comportamiento. Estos tres tienen que ser pensados de la misma forma. Uno de los elementos que creo en esta trinidad que están generando tanta reacción y odio a determinadas reivindicaciones y al avance de derechos civiles, cada vez menos económicos, pero por lo menos derechos civiles, tiene que ver con el realineamiento de distintos atributos que vuelven a los grupos internos muy homogéneos. Por ejemplo, hay grupos reaccionarios de derecha que son libertarios en lo económico, son conservadores en lo político, son antiaborto, son antivacuna, ¿no? Entonces, eso los vuelve tan homogéneos que los vuelve odiadores seriales de todo aquello que no se les parezca. La identificación partidaria tiene que ver más con un sentimiento de pertenencia a un grupo que con una convicción de otro tipo. Entonces la pregunta es, ¿yo me vuelvo más parecido al otro porque nos reunió el hecho de que inicialmente éramos parecidos, o a medida que nos vamos reuniendo nos vamos pareciendo más? A las mujeres no las agreden solamente por mujeres, sino a las feministas las agreden más que a las que no lo son. Entonces vos dirías que has hecho una evolución en lo personal de tu lectura de cómo funcionan esas dinámicas, o notás diferencias en cómo era Twitter, por ejemplo, hace unos años y cómo es ahora, si notás que había un crecimiento. Sí, yo he notado una diferencia. Para mí la diferencia grande se hizo a partir de que me hice dirigente política. Siendo periodista no sufría las agresiones que puedo estar sufriendo hoy, pero una vez que entré a la política, pero muy particularmente una vez que entré a la gestión de gobierno,
fue donde las cosas empezaron. Y no creo que hayan empezado por estar en el gobierno, que también, que ahí la cosa se pone complicada, sino que, y está bien, nos debemos a la gente, tenemos que dar explicaciones, yo todo eso lo reconozco, sino que es por el lugar en que estoy, que necesariamente implica que tengo una agenda de género. O sea, el género es mi agenda. Estamos preparando el programa para líderes políticas de mujeres, que empezó hace unos días. Le encargamos a la Facultad de Ciencias Sociales un estudio previo. Y lo que se hizo fue, con 200 y pico de mujeres de todos los partidos políticos, se le hizo como una encuesta bastante profunda, donde, entre otras cosas, se le preguntaban los distintos motivos por los cuales ellas no participan más o dejaron de participar o han pensado alguna vez cuál sería lo que más las inhibe de meterse un poquito más. Y nos sorprendió mucho que alrededor de un 20% dijo que por la violencia que había en sus propios partidos o agrupaciones, no me acuerdo del detalle, pero y nos sorprendió mucho porque no teníamos registrado que se podía hacer que sí que podía ser bueno, que ellas no tenían acceso a las instancias de decisión cuando se armaban las listas, o que cuestiones de cuidado. Claro, eso ni hablar, que no podían participar por eso, que no podían estar en los ámbitos sociales donde estaban los varones y era donde se decidían muchas cosas. Todas esas cosas las podíamos entender, pero lo de la violencia no lo teníamos. El tema del anonimato y de lo que sucede con el anonimato en redes. Y esto hay veces que lo podemos haber escuchado hasta en la sopa, el anonimato en las redes es un problema, pero lo que sucede es que quizás hay que, para entenderlo en su verdadera dimensión y cómo realmente cambia las reglas de juego, hay que entender un poco lo que pasaba antes, y qué era lo que pasaba antes con estos discursos, y sobre todo con la libertad de expresión y el discurso público en el espacio público. Vos antes, ¿no? Ana Laura Pérez, tenía ganas de decir J en la plaza, ¿no? Y la manera que tenías de ir y decirlo era, voy a la plaza, me paro y lo digo. Y acá estoy, lo digo, todos me ven, es el espacio público, me estoy mostrando, ¿no? Hannah Arendt tiene esta analogía preciosa de hay que salir al espacio público, ¿no? Y mostrarse, uno se muestra, uno se exhibe, ¿no? Y me identifican en el espacio público y saben quién soy, ¿no? Y ahí el tema de la responsabilidad inherente a la libertad de expresión. Veníamos pegadas. Claro, son dos cosas que vienen de la mano, no hay una sin la otra, no hay libertad sin responsabilidad, ¿no? Entonces es como, claro, ¿qué es lo que pasa? Las redes traen una forma de libertad de expresión que puede escindirse de la responsabilidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos que permitir esto? O sea, primero, habríamos de permitir que, y segundo, que es otra pregunta que para mí es más peleadora que la de tenemos que permitir, es, ¿nos podemos permitir esto? O sea, en el sentido de, nosotros hoy, ¿contamos con las herramientas necesarias para afrontar los costos de que esto exista? Hoy en día hay una tendencia, que no lo voy a descubrir yo, pero de mucha inmediatez y la gente opina en las redes sobre los casos sin tener a veces un mínimo de conocimiento. Lo que uno observa con preocupación es que a veces son algunas élites informadas que incluso opinan sin tener un mínimo conocimiento sobre una investigación que está en curso, y a veces algunos fiscales me han planteado su sorpresa y hasta su molestia, en algunos casos por eso. Y bueno, allí yo creo que lo que nosotros podemos hacer es tratar de aportar información de calidad, oportuna, para que circule información de calidad cuando sea pertinente hacerlo. Y también decirle al fiscal que eso, en definitiva, a veces es un micromundo, ¿sí? Que no necesariamente, porque uno a veces tiende a pensar que, bueno, nos están matando en redes o la gente está que arde en Twitter. Sí, bueno, a ver, ¿cuántas personas efectivamente usan Twitter? No necesariamente esa es la población del Uruguay, por ejemplo. ¿Sí? A veces son microclimas que se retroalimentan con mucha crispación y hay que tenerlo también eso claro.
La verdad es que la discusión a nivel de Twitter me parece sumamente agresiva. Esto es una opinión personal. La Fiscalía como institución obviamente está en Twitter en un tono informativo, ¿sí? Se imputó a una persona por tal delito. Obviamente cuando hay que aportar información lo hacemos, no entramos en no se entra en una discusión con una persona que empieza a comentar las noticias. Esa es un poco la política de comunicación que existe. La otra vez, hace unos días, se hizo público que vos habías comentado en el Parlamento que Mujeres iba a hacer un monitoreo de algunas cuentas, de unas 300 mujeres, si no me equivoco. Sí. Y eso, ¿de dónde surge? Porque es interesante eso, ¿no? El empezar a pensar la dimensión de las redes sociales también como un lugar donde se ejerce violencia, ¿no? Exacto. Nosotros estamos iniciando una línea de trabajo que es sobre la violencia digital, en el entendido de que el campo digital, el de las redes sobre todo, y particularmente el de Twitter, son, como te decía, espacios sociales como cualquier otro hoy, donde la gente interactúa, se relaciona, bueno, sabemos que se forman parejas, se pelean parejas, se compra, se vende, se hace recreación, se encuentran amigos. Es un espacio social como cualquier otro. Entonces, allí también se da este tipo de conflictos y se dan particularmente sobre las mujeres. Entonces, sobre las más jóvenes. Ahora, por una propuesta del PNUD, Naciones Unidas, que supieron que estábamos trabajando esta línea, nos ofrecieron esta herramienta que tienen, que es un monitoreo pero permanente sobre agresiones a mujeres. Carmen, ¿vos dirías que las redes para vos, en tu experiencia, son un lugar de odio? Y creo que hay un componente, sí, de personas que encuentran en Twitter un vehículo para destilar cuestiones que seguramente tengan que ver con cuestiones propias, ¿no? Insatisfacciones propias, dolores propios. Y ni que hablar si a eso le sumamos lo que pasa con las personas que son anónimas, que no sabes quién son y que están atrás de un perfil con una foto de un macaco y que se llaman Juancito no sé qué. Obviamente que ese anonimato te da como una impunidad para destilar niveles de veneno muy significativos que generan muchas veces esa cosa como tan tóxica. Bueno, y está bastante estudiado que si sos mujer política y le sumo a eso, si sos como más joven que el promedio y si llegás a una banca en el Senado como llegué yo, eso hace que se den un conjunto de cuestiones que se agudiza el nivel de violencia a la que estamos expuestas. Los haters buscan provocar para obtener algo de atención y hacer daño a su objetivo, por lo que los expertos coinciden en que este es el mejor remedio. Y es muy normal que te hierva la sangre, es muy difícil tratar de guardar la calma y no explotar contra quien nos insulta. Pero si contestas a sus agresiones solo contribuirás a engrandecer sus egos, a que descarguen en ti todo su veneno y a prolongar su actitud impune. Además, violencia genera violencia. Por su parte, plataformas como Twitter, Facebook e Instagram también están buscando la manera de generar un código de comunicación mucho más respetuoso. Y sí, los haters dirán... En los últimos años, las redes sociales han definido el discurso de odio como una de las violaciones a sus normas comunitarias. Equipos humanos, y sobre todo de inteligencia artificial, moderan contenidos segundo a segundo, intentando hacer de las redes un lugar menos inhóspito. Sin embargo, no parece estar funcionando. Mientras se eliminan contenidos por error y se limita la libertad de expresión, los haters siguen estando. Cada vez que yo leo algunos comentarios de eso, o gente que la veo con delirio, porque hay gente como muy delirante, me generan como empatía. Porque digo, loco, o sea, no sé. ¿Y tenés algunos que son repetidos, como haters?
Mirá, tenía como uno... personajes así que te visitan regularmente. Tenía uno, no voy a darle la arroba porque capaz que a él no le gusta. Mirá, esta creo que nunca lo contesto. Había un usuario en Twitter, del Twitter viejo, que era... El Twitter de antes. El Twitter de antes que era potente, había cosas como... No había tanto... Hoy es light, para que la gente... Porque antes no había tanto filtro y se hablaba de otras cosas que eran como muy fuertes, ¿no? Que hoy ya no. Esta persona era... Cada cosa que yo hacía me lo remarcaba, pero de forma negativa, pero con muchísima calidad. Era muy gracioso, o sea, a mí me generaba eso de, mira qué bien que me la metió. Era como una cosa así, yo digo, este loco, y había como una batalla personal de alguna manera, porque yo sabía que él estaba ahí, ¿entendés? O sea, merodeando y yo digo, este loco, mirá lo que puse, ay, dejé un flanco descubierto, y taca, te venían loco y era muy bueno. Y me acuerdo un día que él publicó algo como que no estaba bien, o yo entraba a ver las cosas que él publicaba, para ver si cada tanto le podía yo, y no, era muy bueno. Y no sé si publicó algo que se había quedado sin laburo, y estaba pasando por una situación muy complicada. Y le escribí, no me acuerdo bien qué fue, pero yo había estado desocupado, no hacía mucho, y digo, onda, vos, vamos arriba, sé que el loco tenía familia, bueno, no sé qué. Creo que al otro día me empezó a seguir. ¿Por qué no te seguía? No me seguía. Yo me lo puse a seguir a él y hoy somos amigos de Twitter. Y cada tanto cuando alguien me pregunta si yo tengo que nombrar un hater, es él. Porque para mí vos podés odiar, pero cuando odias superficialmente, o sea, cuando insultás por insultar, sos un banana, no sos un hater. Yo creo que el hater es un estatus mucho más elevado que eso. Porque creo que odias conceptualmente cosas, no superficialmente, o sea, pero tiene algo que, no sé, debe tener una explicación. Sale un programa al aire, hago una publicación en redes sociales, 50 comentarios, 49 comentarios, me gustó esto, me gustó aquello, qué divino, cosa. Un comentario, ni siquiera decía algo cosa, puto, tal cosa, y es el que te queda. Y en realidad no me quedo pensando qué bueno a los 49 esto, mirá cómo les gustó, sino vos, ¿por qué no le gustó a este? Este loco, ¿por qué me insulta por un programa de tele? O sea, ¿qué fue lo que no te gustó? ¿Qué te transmití que no te gustó? O sea, no sé por qué funcionamos así, pero te quedás con ese. Cuando ves mensajes negativos, por ejemplo, los bloqueás o los sacás o los dejás de leer. Porque hablábamos con otra gente, por ejemplo, y conozco mucha gente que le pasa y esto que, ¿no? Vos lees, Diego nos decía, vos lees 49 positivos y uno negativo y por algún motivo el negativo te queda, te lo arrastrás un rato. Obvio, sí, no, yo en general los que leía, di bloqueaba y seguía adelante. O sea, no, pensaba que es eso, que era la minoría. Obviamente a nadie le gusta que lo critiquen. De hecho, creo que la exposición trae asociado esa exposición y esa crítica, digamos, y por eso también cuesta, y sobre todo para los que no estamos acostumbrados. Justo hablábamos antes que quizás los periodistas, los políticos de alguna manera se van a Viene como con el trabajo. Es el cómo. Nuestro cómo no estaba asociado a esto hasta ahora. Los insultos o los agravios van por el lado de pensar antes de hablar, sos una loca, tenés que ir al manicomio, y no son los mismos insultos que tienen, digamos, los varones. O sea, es totalmente diferente la forma de agravio. También el aspecto físico también he visto en muchas otras colegas y de otros ámbitos que también se les critica y bueno, se agarran un poco de eso, pensando que eso es lo que más nos puede dañar. Nosotros desde el Departamento de Comunicación de Fiscalía hemos hecho algunos talleres para fiscales porque el cambio de proceso penal implicó para los fiscales una exposición enorme. Antes nadie los conocía, la verdad pasaban desapercibidos, sobre todo aquí en Montevideo, en el interior capaz que el fiscal es una persona más, es una personalidad por decirlo de una manera, pero aquí en Montevideo nadie los conocía y ahora los fiscales tienen rostro, la gente los reconoce porque los ve en el informativo, entonces para el fiscal ya va a la feria y la gente los reconoce y demás. Dentro de ese paquete que hemos hecho algunos talleres de cierto entrenamiento mediático, digamos, porque no es algo que los fiscales tengan en su formación,
hemos tratado de charlar un poco de las redes, sobre todo algunos conceptos que tengan claro que lo que uno publica en redes voluntariamente puede ser tomado por un periodista, por ejemplo, porque el fiscal de hecho es un funcionario público relevante y, por ejemplo, su opinión en las redes puede tomar estado público y bueno, si un periodista lo hace, no está infringiendo ninguna norma ética, porque algunos fiscales me decían, bueno, pero esto es mi vida privada. Bueno, de hecho no lo es, porque desde el momento que tú sos un funcionario público y publicás algo en redes, estás expuesto al escrutinio público y si un periodista lo toma y lo hace público, son las reglas del juego. En el caso de las investigaciones fiscales, por ejemplo, llevan un tiempo, que no es el tiempo ese de la inmediatez de las redes sociales, porque una pericia puede llevar semanas o meses en llevarse a cabo. Y mientras esa pericia no esté, el fiscal quizás no tiene los elementos como para resolver si imputa o no a una persona de un delito. Pero y ha ocurrido que se los acusa de estar como durmiendo. Pero esas semanas o meses en términos de redes sociales es una eternidad, porque si hablamos que a veces minutos o un par de horas es una eternidad, imagínate semanas o meses en las que está todo el mundo opinando sobre un caso sin tener los elementos necesarios. El tema del discurso de incitación al odio ya es un tema en el mundo pre-redes, o sea, ya es un dilema fuerte, difícil, complejo, peliagudo, ¿viste? En el cual hay muchísimas opiniones encontradas y es de esos debates en donde que no te suele pasar en la mayoría de los debates candentes que hay en la vuelta, pero es de esos debates donde vos escuchás a el que está de este lado y decís, sí, mirá, y escuchás al que está del otro lado y decís, uy, sí, mirá, también. Y cuando irrumpe el discurso en redes a modificar este terreno ya complejo de por sí, esto se multiplica a la N, ¿no? Es uno de los grandes efectos de la red, es esto que multiplica, ¿no? O sea, vos antes tenías una lastimadurita así, y viene la red y te la hace grandota, ¿no? O sea, pero además de eso, de multiplicar cosas que antes existían, pero en una expresión mucho más controlada, controlable, ¿no? Y que ahora se te empiezan a ir un poco de las manos, llevemos el ejemplo, ¿no?, del conspiracionismo, por ejemplo, ¿no? QAnon, ¿tá? QAnon. Si QAnon, ¿no?, es una reunión de 7 tipos en un garaje en Oklahoma, ¿tá?, que creen que en el sótano de una pizzería hay tráfico de órganos de niños y hacen toda la conspiración, tienen toda la teoría y entonces entre ellos cuelgan cartulinas en las paredes, ¿no? Hacen estas cosas. Bueno, está, a ver, uno dice, vaya uno a saber, ¿no? O sea, cada uno es libre de pensar lo que quiere, mientras estos sean 7 señores, señoras, en un garaje en Oklahoma, podemos decir, bueno, no le hacen mal a nadie, no representan un riesgo, ¿está? Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente esas personas encuentran en la red un mecanismo para pasar de ser 7 personas en un garaje en Oklahoma a ser 5 millones de personas repartidas en todo el país, ¿no?, con convenciones anuales en donde comparecen 70.000 personas en un solo lugar, y en vez de pancartas en las paredes, tienen sitios web y libros y conferencias, y están empezando a hablar de poner bombas en todas las pizzerías del país, vos decís, bueno, esto acá se complicó. Entonces yo puedo pensar, no, esto es inofensivo, esta gente no va a cometer atentados masivos en todos los Pizza Hut de Estados Unidos. No sé, ¿no? Se metieron en el Congreso. Exactamente, se metieron en el Congreso, ¿no? Entonces es como, bueno, todo esto acá se empieza a complicar porque este mismo problemita creció de entidad. Ahora en las redes pasó a otro lugar. Ya no lo tengo tan controlado, no lo tengo tan identificado, por más de que sepa qué piensan, no sé exactamente quiénes son. ¿Cómo sé yo cuánto es real, cuánto no es real, qué entidad tiene esto? Ya se me complica identificarlo, ¿no? Se me complica dimensionarlo y mucho más se me complica controlarlo. Estos son 5 ejemplos de haters que hemos identificado. Los narcisistas. Tu opinión es la única que cuenta. De nada vale tu trabajo, tus fuentes, tu esfuerzo. Tú estás mal y él y nadie más que él tiene la razón.
Los perfeccionistas. Se te fue un punto, mal. Pronunciaste algo mal, mal. Omitiste alguna información, mal, mal, mal. En realidad solo buscan el mínimo error para lanzarse a la yugular. Los fóbicos son quizá el grupo más agresivo. Sus ofensas se deben a su forma tan cuadrada y cerrada de pensar. Por eso arremeten contra aquellos que no tengan los mismos estándares que ellos poseen o creen poseer, como estatus socioeconómico, preferencias sexuales, religión, inclinación política e incluso características físicas. Los provocadores. No tienen ni idea de lo que hablan, solo intentan sacar de quicio a los demás porque eso les causa placer. Los comediantes. Se hacen los chistositos y hacen bromas hirientes. Normalmente se fusionan con los fóbicos y se excusan en la comedia y en la libertad de expresión, aunque son muy conscientes de su agresión. ¿Y te ha pasado de sufrir, de tener miedo, ya de cosas más parecidas a una amenaza o a manejo de datos? ¿Le ha pasado a otras, por ejemplo, legisladoras, datos de su vida privada, fotos de casas, de hijos, ese tipo de cosas que han pasado? Sí, a mí no han llegado a eso. Pero mi casa, mi dirección, mi número de celular son bastante públicas, las averigua quien quiere. Y yo en general no me gusta manejarme con tomando cautelas y cuidándome lo que hablo por teléfono, a dónde voy, ¿no? Porque no estoy dispuesta a dejar de sentirme una persona libre y hacer uso de mi libertad. Pero algunas veces sí he tenido miedo porque algunos tweets que han notoriamente son incitaciones al odio y sabiéndose que dónde trabajo todos los días, cuando salgo y entro, algún temor he sentido. Bueno, he escuchado, ¿no?, que los dineros son para destruir familias, para alejar a los niños de sus padres, para que las mujeres se liberen y hagan lo que quieran y manden injustamente hombres a la cárcel. Toda una serie de barbaridades que, afectan también, más allá de que están dentro del juego político, afectan porque están cuestionando tu honestidad. Con algunos que hemos entrevistado, como refieren a ciertas construcciones de estrategias, ¿no? Sí. En ese aprendizaje, en lo personal, bueno, algunas cosas que yo al principio hacía y que fui aprendiendo que no. Exacto. Por ejemplo, lamentablemente no leo casi lo que me contestan. O sea, yo antes, de vuelta en este entendido de que era un vehículo de diálogo y de que muchas veces contestaba. Me acuerdo una vez uno que me puso: qué inútil sos, Carmen Sangui. A mí se me disparó como algo que dije, a ver, ¿tú me conoces? ¿Conoces a alguien que haya trabajado conmigo en los últimos 20 años? O sea, decime otra cosa, pero inútil no. No, casi no leo, casi no intercambio. Como en la renuncia de lo valioso, porque entiendo que hay un componente que está bueno de que suceda un intercambio y de que legisladores y ciudadanos tengamos un espacio para intercambiar. Lo que pasa es que las formas han hecho que sea muy difícil. Yo hago esta analogía: si vos estás en una plaza y hay uno que le grita al otro ¡energúmeno! Y el otro le vos frenás y decís, esperá, ¿qué está pasando acá? O sea, no estamos teniendo las normas de convivencia, ¿no? Y en Twitter pasa un poco eso. Uno se grita al otro, el otro. Y los demás estamos, que es como el ángulo que a mí más me preocupa de esto, es cómo eso permea a cuando no estamos en Twitter. Porque que Twitter es una cloaca y que la gente destila y que es como dijo un politólogo, un boliche a las 3 de la mañana con todos gritándose, está bien. Pero ¿cuánto de eso permea? Termina en la vida diaria. Y no sé, a mí me inquieta y me preocupa eso. Y me pasó con mis hijos. Yo tengo una hija de 14, uno de 12 y una de 7. Y tuve un episodio a principio de año que hablé sobre cómo el cambio climático, la vinculación entre el cambio climático, ¿te acordás? Y el género. Y el género. Tú decís género en Twitter y prepárate porque entonces... Nada, ahí un día mi hijo de 12 me dijo, ¿qué te pasa? Tuve que sentarlos a los dos y decirles, miren, me pasó esto,
fue la media hora previa, hablé de esto. Porque fue como un tsunami. Fue como un Yo que lo vi de afuera fue un tsunami, realmente. Fue un tsunami. Pero después hablas con otras personas y te dicen, sí, yo tuve 7 de esos tsunamis. O sea, o me acuerdo con una persona que digo, pero ¿cómo no me llamaste? Ay, yo no sé, yo estoy tan curtida que me pasa todo el tiempo que ni siquiera dimensioné. O sea, es como que hay algo de que está bastante naturalizado. El vínculo entre igualdad de género y cambio climático puede no resultar obvio para muchos. Varios estudios han demostrado que el cambio climático y las crisis ambientales y los desastres afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas. La red hace que esa burbuja de gente homogénea sea global, ¿no? Le agrega como un componente como de pertenencia que hasta tiene un punto que trasciende lo territorial. Yo creo que sí, yo creo que en ese punto hay una internacionalización muy fuerte de estos grupos que, insisto, son muy homogéneos, están muy bien financiados, tienen una internacionalización y una expansión más allá de las fronteras nacionales que es muy potente, y eso es lo que los hace además tan homogéneos y tan fuertes, sobre todo porque es un momento en el cual las derechas y las ultraderechas están muy activadas y están sobrerepresentadas en cualquier tipo de intercambio discursivo, tanto en los discursos desde los líderes hacia sus dirigidos o hacia sus representados, cuanto en estos grupos que se van armando, son estos grupos movimentistas que tienen mucha presencia, por ahí no en cantidad, pero sí en la capacidad de instalar una agenda alrededor de sus reivindicaciones, que generan temor, que son muy incisivas, que son muy temerarias en sus reivindicaciones y son profundamente homogéneos. Esto efectivamente ha trascendido las fronteras. Existe la percepción de que hay un intercambio que tiene mucho que ver con reaccionar al otro, más que construir. Sí, bueno, digamos que cuando uno habla de grupos reaccionarios, lo que está hablando es de grupos que quieren recuperar un antes que era mejor, ¿no? Bueno, el discurso de Trump era mucho esto, volver a América grande, tenía que ver con una reacción hacia atrás, ¿no? Hacia la recuperación de un pasado más limpio, menos nocivo, menos mixturado. El último presidente de los Estados Unidos gobernó por Twitter. Gobernó a tweet, limpio. Twitter le cierra la cuenta a Trump. Se la cierra porque el tipo provoca, la provocación y la causalidad entre Fogonea, claro, la causalidad entre discurso y acción siempre es como muy difícil de probar. Pero pongámosle que el tipo, como vos decís, fogonea la invasión al Congreso, ¿no? Pero entonces Twitter no les sanciona y no le da de baja la cuenta por todo lo que el tipo dijo antes y por todo lo que el tipo se expresó durante N cantidad de tiempo, sino que la causal es porque el tipo termina entrando en la excepción que los gringos tienen para la libertad de expresión, que es el clear and present danger, ¿no? Esto de el daño claro y presente. Esa es la salvaguarda que Twitter, aplicando una noción de la legalidad propia de la plataforma, le aplica a Donald Trump. Y ahí está de vuelta el problema que tiene el discurso del odio. ¿Qué hacemos? ¿Censuramos? ¿No? ¿Censuramos cuando nos la vemos venir? Y cuando censuramos cuando nos la vemos venir, tenemos el problema de decir, pero yo hoy estoy callando a aquel porque no me gusta lo que dice. ¿Cuánto falta para que venga el otro a callarme a mí? ¿No? O sea, es ese boomerang que tiene la censura, ¿no? Hoy estoy yo de este lado, pero mañana estás vos. Y además hago desaparecer voces que en realidad siguen existiendo y no me entero de lo que Y no me entero, ¿no? ¿Y qué pasa si se siguen juntando en ese garage en Oklahoma, ¿no? Empiezan a crecer y termina pasando lo que termina pasando. Digamos, es como que uno va midiendo
hasta qué punto se quiere exponer. Entonces, si yo quiero decir lo que pienso en un ámbito como este, donde tengo tiempo para desarrollar una idea y podemos... no me reprimo mis opiniones para nada, pero sucede algo de la coyuntura y yo tengo una opinión sobre un tema y muchas veces mido y tengo ganas o no tengo ganas de exponerme a esto, ¿no? Y por eso creo que es como el costado como más jorobado de este tema, ¿no? Porque también quienes creemos que en la política tendríamos que tener muchas más mujeres para tener sensibilidades distintas y para tener agendas distintas y yo realmente nunca, hasta que no me tocó estar acá, nunca había hecho la conexión entre el país que tenemos y la falta de mujeres diseñando y pensando políticas públicas y yo ahora la hago directamente. Y cuando me preguntan, bueno, ley de paridad, todas estas cuestiones, al final yo siempre digo es que tenemos que empezar como mucho antes, porque si estas cosas, que bueno, que obviamente no se pueden cambiar, es parte de lo que se hace muy difícil y obviamente que si vos sos una figura pública y tenés que estar dispuesto a que, bueno, es así, la gente puede opinar de ti y tiene todo el derecho a opinar de ti lo que opine de ti y es válido y el tema es cómo se canaliza y el lenguaje que se utiliza y sobre todo cuando entramos en el terreno del insulto, del agravio, de todas cuestiones que muchas veces en determinadas burbujas están bastante naturalizados, ¿no? Las redes se han convertido en uno de los espacios más importantes para el debate público. Allí decimos lo que pensamos, lo que sentimos y debatimos con otros. Con el aumento del odio, aumenta también el miedo a convertirse en la víctima de las agresiones. Algunos cierran sus cuentas, otros se van por meses y otros se quedan, pero evitan hablar de algunos temas. Si el odio gana y le dejamos el espacio, ¿a dónde vamos a hablar con otros?